Hola a todos, ¿cómo están, chicos y chicas? Bienvenidos, bienvenidas a su podcast EMC, escúchalo mientras cubeas. Y esta es la parte 2 del episodio 14. Muchos me dijeron, muchos no creyeron que se iba a subir hoy, al día siguiente en que se subió la primera parte. Y esto se dividió en dos partes porque cada episodio va a durar una hora. El episodio anterior duró casi una hora y este episodio igual. Está muy interesante porque el episodio anterior trataba justamente de los mejores torneos a los que he ido. Y bueno, estaba contando más que nada cada experiencia en cada torneo oficial al que he ido. Pero literalmente nos tardamos una hora en hablar como de 5 torneos, así que dudo que en este episodio también nos alcance a hablar de todos los torneos a los que he ido, pero voy a tratar de decir lo más que pueda, voy a tratar de abarcar lo más que pueda, y si faltan torneos, que es casi 100% seguro, pues lo abordamos en otro episodio. Igualmente, sí leí como si me dijeron que quieren que en el siguiente episodio cuente la anécdota de Cubic Store, la primera tienda que dio patrocinio en México, una de las tiendas más grandes de la historia de México justamente, la que patrocinó mi viaje, se podría decir, a Tailandia, el torneo de Tailandia. Así que bueno, gracias por no darme el avión, por sí decirme que quieren la experiencia, por escuchar el podcast, y para el siguiente episodio, el 15, este sigue siendo el episodio 14, se va a contar esa anécdota, ¿vale? Se va a contar Cubic Store y la historia con JS, que en ese momento yo no me autollamaba JS, yo me decía, y todos me decían Jorge Sánchez. JS vino después cuando empecé con el canal de YouTube, pero antes todos me decían Jorge Sánchez, Jorgito, pero sí, nunca JS. Entonces eso fue después, pero les voy a contar con el tiempo el Cubo Sánchez, Cubic Store y los viajes épicos. Una vez nos hospedamos en un castillo, literalmente estuvimos en un castillo hospedados, o sea, hubieron muchas cosas interesantes, cosas buenas, cosas malas, supongo, pero se van a contar en el siguiente episodio, así que estén al pendiente y vamos a comenzar. En el episodio anterior se habló de varios torneos, entre ellos, desde el primero que fui hasta el Cuicuiltic 2012. Se habló del Puebla Open, Toluca Cube Day, que fue donde rompí mi primer récord nacional, Guadalajara Open, donde se estuvo viendo el progreso de uno de los mejores speedcubers de Blind de la historia, y es mexicano, es orgullosamente mexicano, Gabriel Orozco o Alejandro Orozco. Cubic City, que fue en un domo, fue el torneo más grande hasta ese momento, casi 100 personas, el campeonato mundial de Tailandia, y como conocí ahí el mejor centro comercial, el más grande que he visto en mi vida. Metepec Open, donde hice el primer sub 10 de la historia de México, pero fue un más 2, entonces fue un 7 más 2, entonces fue un sub 10, pero pudo ser también un sub 9, sub 8. Y Cuicuiltic 2012, donde hice uno de los mejores tiempos personales de one-handed, de una mano, y en ese momento también mucha gente empezó a practicar más, fue épico. Pero en este episodio ya vi los torneos de los que vamos a hablar, van a ser tal vez unos 6, 7, o tal vez incluso menos por lo que conlleva cada torneo. Hay unos torneos épicos, entre ellos el torneo del Feo, el Perry Open 2013, chicos y chicas. Yo creo que muchos de ustedes ubican ese torneo, y si no ubican el torneo, ubican al Feo, el legendario Feo. Pero vamos a comenzar. Comencemos con el Goku Open 2013. El último torneo al que había ido antes fue el Cuicuiltic en 2012, y en 2013 fui al Goku Open. Y sí, Goku Open justamente por el personaje de Dragon Ball, Goku. En ese momento los speedcubers se tomaban algunos en serio el speedcubing, y otros al organizar torneos no tanto. Justamente ahí se puede ver, ¿no? Goku Open, Perry Open y otros torneos con nombres muy raros, pero aún así la organización fue decente en muchos torneos, en muchos no, pero aquí es donde yo me había puesto a practicar por completo. Después del desempeño que tuve en el Mundial y en Cuicuiltic 2012, decidí practicar mucho más que solamente 3x3 o one-handed o 4x4. Decidí practicar 5x5, decidí practicar 2x2 un poco, y de hecho en Goku Open estoy viendo y me fue bien en todos los N×N. En 2 a 5x5 me fue bien. Las categorías fueron 3, 4, 5, 2x2, Blindfold, One-Handed, Mega Mix, Pyramix, Square One y Multiblind. 60 competidores, 60 nada más, no fueron tantos, pero para ese momento era una gran cantidad, y fue en León, Guanajuato, México. Este torneo fue épico por muchas razones. En ese momento había algo, no sé cómo decirlo. YouTube obviamente ya existía, las redes sociales ya existían, Facebook, Twitter, todo ya existía y ya estaba súper popularizado, pero en ese momento habían, no sé cómo decirlo, ciertas tendencias que yo diría que son icónicas, tipo Gangnam Style. Eso no había llegado en ese momento, creo, pero algo muy similar fue el Harlem Shake. El Harlem Shake era no sé cómo decirlo, una tendencia muy popular en todo el mundo. Literalmente consistía en que era una canción que empezaba como tranquila, un poco movida pero tranquila, y según yo recuerdo solamente una persona se movía, pero todo en su entorno, todas las personas en su entorno se quedaban quietas, haciendo lo que sea pero quietas, o sea, como casi saltando, en el caso del speedcubing pues moviendo un cubo, parando el timer, pero todos estaban quietos menos una persona que bailaba o se movía de cierta manera chistosa, y de repente empezaba ya como el Harlem Shake pero más
con otro ritmo, como más rápido, y todos se empezaban a mover. No solamente el que estaba moviéndose solo, sino todos los demás se movían. Entonces era una tendencia un poco rara, pero era muy divertida. Y me acuerdo que cuando se organizó el Goku Open, todos dijeron, chicos, vamos a hacer el Harlem Shake cubero, así que lleven si quieren disfraces de cubo. No disfraces, sino como cabezas de cubo. Cabezas o sea, sí, cajas grandes en forma de cubo de Rubik, 3x3, y se ponían en la cabeza, como cascos de cubo más bien, tapaban toda tu cabeza y dijeron, lleven lo que quieran, pero va a ser un Harlem Shake y quienes quieran entrarle, pues nada más tienen que hacer esto y esto y esto. Yo me acuerdo que ese video, si buscan en YouTube, está Harlem Shake Goku Open, pueden buscarlo. Hay de hecho creo que 2 o 3 videos de diferentes ángulos y sí, todos ya sabían que se iba a hacer, no fue como de la nada, se organizó muy bien eso y sí hubieron varias personas que llevaron sus cubos cabeza más bien, y bueno, empezó así. Justamente una persona se estaba moviendo con una cabeza de cubo. No recuerdo ni siquiera quién era, pero seguramente lo ubicaría si viera su cara. Pero sí, estaba con la cabeza de cubo y de repente todos nos movíamos. Pero yo no sé ni siquiera dónde estoy en el video. Yo sé que estuve ahí, pero como yo era muy, muy penoso antes, demasiado penoso, tal vez me escondí un poco atrás de alguien o algo por el estilo. Pero de que estoy ahí, estoy ahí. Y en ese torneo también pasó algo interesante. Tuve la oportunidad de romper por única ocasión en toda mi vida un NR de 2x2, un NR, y fue de single. Según yo, el NR ese momento era 1.4, 1.5, que se comentó que era de Vicente Albiter en el episodio anterior. Si pusieron atención, era de Vicente y fue NAR por mucho tiempo. Ya en este momento en el Goku Open ya no era NAR, pero era buen tiempo a nivel mundial todavía y a nivel continental también, muy, muy bueno. Pero tuve la oportunidad de romper NR de 2x2. Hice un 1.21, creo. El video está en mi canal justamente, si buscan 2x2 JS Cuber 1.21. Creo que fue 1.21, 1.2. Y fue muy extraño. Fue una situación muy extraña porque rompí el récord y me dijo Uriel, el delegado, con toda razón. Me dijo, oye, bro, pues puedes reconstruirlo. Aquí está el Scramble. Y me dio el mismo Scramble. Y le dije, pues la verdad no recuerdo qué hice, pero creo que no estaba así el Scramble. Algo así creo que le dije, pero yo recuerdo que no pude reconstruirlo. Y me dijo, ok. Y según tenía entendido, solamente pueden quitarte no solamente pueden quitarte un récord si es al momento, pero no es muy común que después de meses o años te quiten tu tiempo oficialmente, lo quiten y lo pongan como DNF. Esto si lo hacen es porque vieron que no era el Scramble bien hecho, que era un Miss Scramble o que hiciste trampa. En esta ocasión era un Miss Scramble, pero literalmente fue en 2013 y creo que 2 años después, como 2 años después, de la nada vi mi perfil de la WCA, las competencias, y ya no tenía el récord. Estaba marcado mi 1.20 algo como DNF, o sea, no contó. Y es como, ok, no contó, díganmelo en el momento, porque pues a fin de cuentas perdí mi tiempo y pude hacer otro Scramble, un segundo Scramble. De hecho, tienes el derecho a pedir un Scramble, un segundo Scramble en estas situaciones, pero me lo quitaron como 2 años después, sin previo aviso. No me dijeron nada, de la nada ya no estaba. Pero de que tuve el récord nacional, lo tuve por un tiempo. Es un NR single de 2x2, el único que tuve y probablemente el único que tenga, porque el single es muy complicado de 2x2. Usualmente cuando hay un Scramble Lucky, un Scramble con suerte en 2x2 en cualquier torneo, como es el mismo Scramble para todos, pues la mayoría hacen un buen tiempo. Pasó ya en México varias veces que hay un buen Scramble, y Alejandro Romero, o también conocido como AR, hizo un gran tiempo, hizo su 1, creo que hizo su .7, imagínense, o su .8. Otros chicos hicieron también lo mismo, un poco menos, un poco más, pero es muy raro. De hecho, justamente yo me di cuenta que en ese momento hice 1.21 y los demás no hacían como tiempos similares, y dije, pues no sé si sea Miss Scramble, pero esto no depende de mí, depende de los jueces, del delegado. Y bueno, en ese momento no me hubiera enojado si me dijeran, fue Miss Scramble, bro, te quitamos tu tiempo, pero te damos un Scramble aparte. Pero no, fue 2 años después. Así que, chicos y chicas, yo no me acordaba mucho de esta experiencia, pero en general me fue bien. En este torneo también esto es súper épico, esto se debe contar en algún Crónicas Cuberas, pero pienso que en un Crónicas Cuberas como de 3 anécdotas, porque es una anécdota pequeña. Es como cuando Dross hace un top de 3 videos, como que en cada uno de esos 3 lugares, 3 videos, no merece su video único. Igual aquí, yo creo que voy a hacer un Crónicas Cuberas de justamente 3 anécdotas, incluida la siguiente. En el Goku Open, me acuerdo que no sé si solamente a una persona, a Ángela Rioja, también conocido como Tai, o a más personas, pero sí mínimo a una persona, a Tai, dieron como premio, algunos ya lo sabrán porque lo habrán escuchado en un Crónicas Cuberas, dieron como premio una lechuga. Algunos en otros países lo conocerán como un repollo. Y fue muy chistoso porque en ese momento, y yo creo que hoy en día, mucha gente no compite por los premios. Mucha gente sí me ha preguntado a lo largo del tiempo cosas como, oye, bro, y está bien, respeto su pregunta. Me preguntan cosas como, oye, bro, ¿qué dan como premio? ¿Cuánto dinero dan si ganas un torneo? ¿Qué dan como premio? ¿Cuánto se gana por récord? Y es como,
Bueno, si quieres ganar dinero por hacer speed solving, creo que en un mundial te pueden dar dinero sin problema si ganas alguna categoría o algunas. Si rompes récords mundiales, hay marcas que dan dinero si rompes el récord con sus cubos. Y ciertos récords, no como Square One tal vez, pero sí 3x3. Algunas tal vez ofrezcan para Square One, pero no todas. No para Clock tal vez, pero sí para 2x2 o 3x3, 4x4, etcétera, ¿no? Con que uses la marca que está ofreciendo el dinero. Entonces, solamente así se puede ganar con respecto a subs, a mi parecer, en torneos grandes o con récords mundiales, tal vez continentales, pero más que nada mundiales. Entonces me dicen mucho eso, me preguntan mucho eso. Y realmente la realidad, chicos y chicas, es que desde siempre, más que nada antes, ¿no? Tal vez 2015 para atrás, los torneos eran pequeños y los premios eran muy muy simples. Un cubo por ganador, un cubo tal vez nada más para el primer lugar, no para el top 3, sino para el primer lugar tal vez, una constancia, una medallita muy sencilla pero que se apreciaba demasiado, o en esta ocasión una lechuga. No recuerdo si fue planeado, pero fue muy chistoso. Y de hecho justamente les digo esto porque les recuerdo a todos los competidores que nunca han... Bueno, a todos los speedcubers que nunca han competido, que no vayan a un torneo por el hecho de los premios. Vayan porque se van a divertir, van a romper récord nacional o personal, o van a ser amigos, o se van a pasar bien. Pero tengan en cuenta que en muchos torneos, y eso no solamente en Speed, sino en cualquier actividad casi siempre, pues los premios en un torneo nacional pueden ser muy buenos, pero si son torneos tan seguidos como son en el speedcubing, uno cada mes o uno cada 2 semanas, pues es difícil que sean premios en efectivo. Sí han habido muchos, pero no tantos. Usualmente se dan cubos de gama alta y muchos cubos, mochilas, mats, loops, pero no dinero. Entonces, tengan eso en cuenta, chicos. Si quieren participar, no vayan tanto por el dinero, sino por la experiencia, ¿ok? Yo creo que eventualmente con el tiempo sí van a haber torneos en México, al menos. Estoy hablando de México, chicos, porque yo soy de México. Yo creo que sí van a haber torneos eventualmente con efectivo, con premios en efectivo, pero eso es cuestión de tiempo. Y recuerden, JS Store, cuando se abra el siguiente año, va a ofrecer patrocinio y va a pagarle todo a los competidores patrocinados: viaje, comida, hospedaje, inscripción, los cubos que necesite, lo que sea. Entonces, esfuércense, practiquen. También, si quieren, pueden crecer en redes sociales. Eso puede servir, cualquiera de las dos opciones o ambas. Entonces, chicos y chicas, continuemos. El caso es que esta anécdota no es tan larga como pareciera, tan icónica. Sí es icónica, pero no es tan larga. Simple y sencillamente ganaron algunas personas 3x3, 2x2, 4x4, dieron premios tal vez para 3x3, 2x2, 4 y 5, pero para las demás categorías dieron una constancia, tal vez una medalla. Y creo que Ángela Rioja dijo, justamente por ganar a Square One, dijo: pues no me llevo nada, pero me puedo llevar una lechuga. Creo que habían lechugas por ahí, no sé por qué. Tal vez como por broma alguien las compró y dijeron: pues sí, llévatela. Y fue épico en ese momento. O sea, la dieron como más que nada por las risas, en vez de que estuviera planeado así. No estaba planeado así, según yo recuerdo, pero fue muy épico. El Harlem Shake, el NR que me quitaron, la lechuga como premio. No fue demasiado larga la anécdota. Recuerden que muchos me han preguntado, muchos me han pedido que la cuente, pero fue así de simple. Dieron una lechuga y ya. Fue épico después. La gente se acuerda todavía hoy en día. Muchas personas que estuvieron ahí se acuerdan, obviamente. Y ahora lo que viene, chicos y chicas, es algo que solamente conté en el Crónicas Cuberas del Feo, pero si me acuerdo de algo épico, se va a contar en este momento, aprovechando que es un episodio largo, ¿no? Un episodio de EMC, 1 hora. Entonces, yo estoy 100% seguro de que no voy a poder abarcar en este episodio todos los torneos a los que he ido, pero voy a abarcar lo más que pueda de cada torneo del que hable. Así que voy a tratar de acordarme de todo, chicos y chicas. Comencemos con el Perry Open 2013, el torneo que cambió para siempre la historia del speedcubing, al menos en México. Y seguramente modificó algunas reglas, algunas cosas en las reglas internacionales, en torneos internacionales, en cualquier parte del mundo. El Perry Open, chicos y chicas, puede que no diga algunas cosas que ya se dijeron, porque ya hay un Crónicas Cuberas sobre eso, pero voy a tratar de decir lo más que pueda. Y bueno, este torneo fue en mayo 25 de 2013. Solamente fue de un día, categorías 2, 3, 4, 5, Blindfold, One Handed, Pira y Square One. Aquí yo lo había mencionado en ese Crónicas Cuberas, que justamente, como les digo, no se tomaban tanto en serio algunas cosas los organizadores, y de hecho por eso se llamó Perry Open. Y bueno, uno estaría... no sé cómo decirlo, estaría contento si al menos la organización hubiera sido buena, así el nombre del torneo hubiera dado igual, pero no. Fue muy mala la organización. Fue debajo de unas pancartas. Fue al aire libre, fue con poca luz, fue en un día creo que lluvioso, según recuerdo. Así que fue horrible, fue muy mal planeado. Me acuerdo que ya cuando iba a acabar el torneo, se atrasó demasiado el torneo justamente por el feo y más desorganización. Me acuerdo que la gente alumbraba con su celular a los competidores de las finales, justamente porque no había luces
que abarcaran todo el espacio del torneo. Entonces era horrible, fue un torneo pésimo. Yo recuerdo que fue muy malo y una experiencia un poco tanto buena como mala. Buena porque sí hubo mucha celebración, en ese momento no sabíamos lo que iba a pasar, pero también mala porque una organización pésima. En este torneo no sé cuántas personas fueron, si lo busco en la WCA dice que literalmente hay 0 competidores, los récords ya no salen, los tiempos se borraron, es como si hubiera sido un torneo fantasma, no se ve quiénes compitieron ni nada, pero bueno, pues aquí conocí a varios amigos, a un chico llamado Samuel, a Manu Pineda, que lo han visto alguna vez en el canal tal vez cuando me rapé. Entonces esto fue muy épico y ese torneo empezó un poco tarde. Era muy común que en 2016 todavía, 2015 para atrás, era muy común que los torneos empezaran tarde o que empezaran bien pero se iban atrasando porque pues faltaba un poco de organización. Es cuestión de experiencia, ¿no? Cuestión de que hayan más torneos para que crezca la experiencia. Pero bueno, Uriel, el delegado, ya tenía mucha experiencia y aún así sí fue una organización muy mala. Las personas que revolvían de repente, no sé cómo, pero no sé ni por qué tampoco, pero se cree que ellos rayaban algunos cubos. Algunos cubos, me llegó a tocar, estaban rayados. Por ejemplo, era 3x3, me tocaba mi cubo ya para participar y estaba rayado con pluma. No sé por qué pasó eso, no sé quiénes fueron, pero todos supusimos en ese momento que eran los que revolvían. Fue muy extraño. Los scrambles se ponían en una mesa y los competidores podían ver desde muy cerquita los scrambles, los cubos revueltos, no se tapaban ni nada. Así que sí había muchas irregularidades. Aparte de esto, pues fue lo del feo. Como les digo, aquí esto del feo pues ya lo contaba en un video entero, sería como repetir lo mismo, la misma anécdota, pero en general pues pasó lo del feo. Hizo un 4.41 que muchos creen que fue planeado, muchos creen que fue real, pero que tuvo mala suerte el feo, que fue un Miss Scramble. Igual el feo, tuvo la oportunidad de reconstruir su solve, no pudo hacerlo, tuvo la oportunidad de retractarse y decir que pues fue un Miss Scramble. Sin embargo, él estuvo diciendo todo el tiempo que fue un solve legítimo y todo por el estilo. Pero bueno, a fin de cuentas, ¿qué pasó después? Pues por la mala organización, por haber contado como récord mundial un tiempo que no se había comprobado ni siquiera la reconstrucción, por muchas irregularidades, pues se cancelaron los torneos por más de un año. Por más de un año, imagínense. Ahorita pues no suena como tanto, porque pues hay pandemia y ya casi va un año, ¿no? Sin torneos. Pero en ese momento estén conscientes de que un torneo era épico en México, porque habían muy pocos, y cada que había uno era increíble, y se sabía que mínimo iba a haber 1 o 2 por año ya. Y saber que no iban a haber torneos por el resto de hecho fue un año, pero nadie sabía cuánto iba a ser. En la WCA cuando lo dijo va a ser por tiempo indefinido. Entonces nosotros no sabíamos cuánto tiempo iba a ser. Yo he comentado una que otra vez que justamente en esa época en que cancelaron los torneos me desmotivé un poco, y no solamente yo, sino gran parte de la comunidad de Speedcubers, porque no sabíamos cuándo iban a haber torneos. Muchos dirán, pero pues solamente fue un año. Sí, pero en ese momento nadie sabía cuánto iba a ser. Me acuerdo que pasó lo del récord mundial, me acuerdo que se posteó en ciertos grupos de Speedcubing, tanto en inglés como en español como otros idiomas, y muchos decían, pues habrá que ver la reconstrucción, pues yo creo que es súper fake. Y a fin de cuentas, también hay videos del feo celebrando. No hay videos del feo haciendo el tiempo, pero sí después del tiempo, ahí en YouTube por si quieren buscarlo. Me acuerdo que se posteó en grupos y pocos días después, no recuerdo cuánto, tal vez una semana, tal vez, no recuerdo bien, pero fueron pocos días, en los grupos de Speedcubing de Facebook, de la página web, que les digo, Rubik MX, creo que todavía existía. No, creo que ya no existía, y si sí, ya no era tan activa, pero dijeron, chicos y chicas, la WCA ha anunciado que se han cancelado los torneos, que el feo ha sido baneado hasta 2015, tengo entendido, o 2016, y bueno, no van a haber torneos en México hasta nuevo aviso. La única condición para que hubieran torneos en México era, según recuerdo, que un delegado de otro país, un delegado de cualquier otro país, fuera a México y delegar una competencia. Y si la competencia estaba bien organizada, solamente así iban a volver los torneos. O sea, podía ir el delegado, podía ver la competencia, pero si estaba mal organizada, otra vez no se iba a saber hasta cuándo iban a haber torneos. Pasó un año muy largo, la gente no sabía si practicar o ya retirarse. Yo sí me retiré por un tiempo, se podría decir, dejé de practicar por un tiempo, y a fin de cuentas de repente se anunció que un delegado iba a venir de otro país a México. Y por fin pasó, un año después, un poco más, se anunció el siguiente torneo, el Phoenix Open 2014. El Phoenix Open 2014 no se llama así por casualidad, justamente se llama Phoenix porque los torneos regresaron como un ave Fénix, surgieron no de la nada, pero sí repentinamente un poco. Era un poco inesperado, y la verdad cuando se anunció, no recuerdo cuándo se anunció exactamente, fue en marzo de 2014, pero no recuerdo cuándo se anunció, tal vez un mes antes, 2 meses antes, tal vez mucho más, pero cuando se anunció todos los competidores
competidores que ya no practicaban, volvieron a practicar, se volvieron a motivar, incluyéndome. Hubo mucha gente también como escondida, se podría decir, y que en ese torneo pues desató no sé cómo decirlo, mucha intriga, ¿no? Por ejemplo, Alexis Casu, creo que fue su primer torneo de Casu, uno de los speedcubers más completos de México, si no es que el más, y fue su primer torneo, y creo que no lo conocía casi nadie porque nunca había ido a un torneo, justamente por eso, y este fue su primer torneo. Entonces mucha gente surgió de aquí, y de hecho fue tan esperado este torneo, fue tanto el auge que fue el torneo más grande de la historia de México y de los más grandes hoy en día, aún, imagínense. El más grande había sido como de casi 100 personas, el Cubic City, según tengo entendido por lo que hemos visto, o máximo 100 personas un torneo, pero este torneo tuvo casi 195 competidores. 195, chicos y chicas. Fue esto en el Foro Buenavista, una plaza en el centro de México, en la Ciudad de México. De hecho, fue un torneo tan grande que tuvo 2x2, 3, 4, 5, 6, 7, Blindfold, One-Handed, Megaminx, Pyraminx, S-Cube, Square One y Multi-Blindfold. No tuvo todas las categorías, pero al menos sí las más practicadas, se podría decir. Y bueno, ahí también fue Alejandro Orozco, el que les digo que es de Blind. Justamente él ya había roto en ese momento el récord mundial de Blind. Yo no hablé de ese torneo porque justamente no estuve ahí, ahorita estoy hablando de los torneos a los que fui, pero él ya había roto, según yo tengo entendido, récord de Blind, récord mundial, imagínense, creo que fue de 40 segundos, creo que fue de single, y ahí está el video por si quieren buscar, Alejandro Orozco WR Blindfold, por si quieren buscar en YouTube, ahí está el video. Me arrepiento un poco de no haber ido, no recuerdo por qué no fui, pero no pude ir al torneo. Entonces, bueno, ese fue el siguiente torneo después del Perry Phoenix Open, porque los torneos regresaron como una de Phoenix. Y me acuerdo que los nervios ahí eran nervios muy, muy, muy reales. Eran nervios muy cañones, muy fuertes, porque justamente era el torneo del regreso, el regreso de los torneos, el regreso del speedcubing en México. Y había mucha competencia, demasiada. Yo ahí conocí a Casu, conocí a otros competidores muy buenos, y había mucha competencia. El chico que les digo, Dani Hernández, otro chico llamado Kevin, Casu, había muchos competidores buenos, y yo participé en casi todo. Participé en Pyraminx incluso, que nunca he participado en Pyraminx demasiado, pero tengo no sé cómo decirlo, bueno, al menos pude ganar las categorías que yo quería más, que fueron 3, 4, 5x5 la ganó otro chico, que es el que les digo, Kevin Aldair, 6 gané, y en 7x7 ganó Casu, y fue su primer torneo. O sea, ya se estaba viendo cómo Casu estaba creciendo poco a poco como speedcuber, y fue un torneo muy épico. La verdad, tuvo muchas cosas como para acordarme ahorita de todos es muy difícil, ¿no? Acordarme de todas las cosas. Sin embargo, una cosa que puedo decir es que fue el torneo más grande en ese momento, de los más grandes hoy en día incluso, imagínense, 6 años después. Fue un torneo patrocinado por Mefferts. Mefferts envió algunos cubos, no firmados por él, sino diseñados por él, tengo entendido. Habían cubos especiales también de otra marca llamada B-Cubes, cubos con en cada cara cosas del Fénix o de México, algo por el estilo. Hubieron varios premios buenos, hubieron patrocinadores grandes, y bueno, justamente como les digo, ahí fue un delegado justamente de otro país, y al parecer la organización fue muy buena, se podría decir que excelente, y justamente por eso, gracias a la organización, regresaron los torneos. Si este torneo no hubiera sido bien organizado, estoy seguro de que los torneos hubieran vuelto no sé cuánto tiempo después, pero sí después, tal vez el siguiente año, tal vez a finales de ese año, tal vez 2 años después, que se me hace mucho, pero por suerte fue un torneo bien organizado, tenía que serlo, y así fue. Hubieron muchas categorías, aquí estoy viendo algunos cuberos que ganaron. Aquí ganó también otra vez Tai en Square One, el chico de la lechuga. Alejandro Orozco ganó Multi-Blind, y Blind también, era un maestro de Blind, hizo un 36 single, que en ese momento, hoy en día es muy bueno a nivel mundial, y en ese momento era top 10 tal vez. Yo creo que top 10, top 15. En Multiblind rompió NR, 15 cubos de 15 cubos en 49 minutos. Yo creo que hoy en día podría ser muchos más cubos, pero obviamente también depende de que practique mucho, ¿no? Tengo entendido que practica de vez en cuando, no estoy seguro, pero sí, hubieron muchos speedcubers muy buenos, muy, muy icónicos ahí. También en una mano ganó Daniel García, uno de mis mejores amigos de toda la vida, sobre todo del speedcubing, que creo que muchos de ustedes, que son no nuevos tal vez en el canal JS Cuber, el principal, pero no llegaron tal vez muchos de ustedes a los primeros videos, que eran live streams. Muchos videos eran live streams. Yo estaba muchas veces con este chico, Daniel García. Él era un maestro de One-Handed. Yo aprendí por él muchas cosas de One-Handed, y él ganó One-Handed en este torneo. Así que era un chico muy, 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 muy talentoso. Ojalá algún día lo podamos traer a algún live stream, algún EMC. Ya pronto va a haber un invitado especial en el EMC, chicos y chicas. No les puedo spoilear, pero
quiero decirles un poquito, no les quiero spoilear todo, pero les voy a spoilear nada más una parte. Y este chico que vamos a invitar pronto para antes de que acabe la temporada, es decir, para máximo el episodio 20, este chico fue un testigo del 441 del feo. Es decir, ambos estuvimos en el Perry Open. Y qué mejor que invitar a alguien, a un speedcuber, que alguien que vivió el 441 también. Hay que ver cómo fue su punto de vista, qué piensa del feo, cómo era el speedcubing antes y cómo es hoy, porque la verdad sí hemos visto cómo hoy ha cambiado demasiado, para bien sobre todo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco. Y sí, en general este torneo, el Phoenix Open, fue muy bueno, de mis favoritos, yo creo, de México. Organización excelente, 200 competidores, y fue muy difícil que fuera bien organizado, porque imagínense, los torneos anteriores tenían máximo 100 personas, 80, 70, y el siguiente torneo, Phoenix, casi 200, imagínense. Pero fue un torneo bien organizado. Me acuerdo que todos estaban apresuradísimos de que querían que fuera muy puntual todo, y se logró. Se logró, chicos y chicas. Y volvieron los torneos a México. No platiqué mucho del feo justamente porque hay un video del feo, dedicado al feo. Pero, y bueno, y el evento que fue alrededor de él, ¿no? Todo el evento alrededor de él. Pero mucha gente dice, no, es culpa solamente del feo. Y no, chicos y chicas, yo estoy 100% seguro de que sí tuvo que ver, obviamente, lo que pasó con el feo, su tiempo, lo que él hizo, pero también tuvo que ver mucho la organización de los torneos. Así que en esta situación no se culpa solamente a una persona, sino que hay que analizar bien qué pasó realmente y ya después de ahí pues sacar conclusiones, ¿no? Pero en general pues volvieron los torneos y el siguiente torneo fue justamente el FMAT Championship, un torneo que la verdad fue muy ameno, fue muy buen torneo. No podría decir demasiado. Antes que nada estoy tratando de acordarme de otra cosa del Phoenix. Pues hubieron muchos buenos tiempos, hubieron récords, según recuerdo, varios sub 10 de parte mía y de otros cuberos, creo. Pero era muy poco común, un sub 10 en esos momentos para cualquier cubero en México. Así que creo que fue bueno. Hubieron buenos tiempos, récords de todos los cubos realmente, pero ninguno que yo recuerde en este momento icónico. Tal vez sí lo haya, pero lo que fue icónico más que nada fue el regreso de los torneos. Así que vamos al siguiente, que es el FMAT Championship. El FMAT creo que se llama así por una escuela, Facultad de Matemáticas. Sí, Facultad de Matemáticas en Yucatán, Mérida, Yucatán. Yucatán es uno de los lugares más bonitos a los que he ido en mi vida. Yucatán era un lugar muy interesante. Y bueno, como ya saben, pues en los siguientes episodios, más bien en el siguiente episodio voy a hablar de Cubic Store. Y Cubic Store justamente me patrocinó yendo a este torneo, yendo aquí. Algo que sí fue icónico y no dije, fue que justamente hubo una transición muy interesante en el Phoenix Open. Uriel dejó de ser delegado, Uriel Galloso, y su papel, se podría decir, se pasó a una delegada, a la delegada de hoy en día, Arely Gordillo, y no me acuerdo exactamente de muchas cosas, no me acuerdo de todo obviamente, pero sí me acuerdo de que justamente muchos vimos a Uriel ahí, lo vimos ahí. Mucha gente yo me acuerdo que lo veía como con malos ojos, como de, es que bueno, sabemos que fue culpa de muchas cosas, no solamente de una persona, pero mucha gente sí lo veía como de, mira, es Uriel el que hizo el Perry Open, ¿no? Aunque realmente él no lo organizó realmente, pero también veían raro a Uriel, algunos lo veían muy bien, algunos lo veían como con admiración, pero sí me acuerdo que habían como opiniones divididas, y me acuerdo que Uriel, según recuerdo, abrazó a Arely y fue como un meme por poco tiempo, ¿no? De que pues pasó su poder, pasó su legado, y bueno, así fue como hubo una transición. Tal vez no hubieron récords que yo recuerde en este momento, hubieron muchos, pero no como demasiado icónicos, pero lo que sí fue muy icónico fue la transición de un delegado a otro, y hasta el día de hoy sigue siendo delegada ella, pero Uriel de repente ha ido a torneos, tengo entendido que hay torneos, tengo entendido que ha participado de vez en cuando, pero pues sí, ya no se dedica tanto a cubear, como que supongo, yo pienso más bien, nunca lo he preguntado, nunca he sabido, pero supongo que tuvo mucho que ver que ya no practique el hecho de que quería despegarse de haber estado en el Perry Open, haber sido el delegado en ese momento. Tal vez, yo pienso, no estoy seguro, pero sí, justamente lo digo porque en ese torneo, a partir del Phoenix Open, ya no era delegado él, ya había otra delegada. Y bueno, ese torneo que les digo, el FMAT, fue muy relajante, fue muy chido. Por mi cuenta no hubiera ido, sin embargo, Cubic Store decidió patrocinarlo. Y digo no hubiera ido porque solamente habían 3 categorías: 2, 3 y 4, y 40 competidores. De hecho, fueron 38 competidores. Era un torneo que después del Phoenix pues se iba a ver como muy pequeño, pero no es que fuera algo malo eso. Más bien era algo muy interesante porque torneos en el sur o en el norte de México no eran tan comunes en ese momento. Así que un torneo en el sur era súper
importante, y yo justamente por eso también quise ir, porque pues era el primer torneo, creo, en el sur, ¿no? Entonces era muy, muy interesante, y tuve la oportunidad, creo, de romper uno que otro récord de 3x3 promedio, pero bueno, fue más que nada como por la experiencia, porque Cubic Store invitó, justamente en mi canal hay videos de ese torneo, uno nada más creo, de un 8 o un 7, pero ahí está. De hecho, tuve buenos tiempos con Ciero, gané 3, 4 y 2x2, las 3 categorías. Era un torneo donde mucha gente había comenzado apenas a cubear, así que se entiende completamente que no fueron muchos competidores como ya con experiencia, sino competidores completamente nuevos, y fue muy bonito, fue un torneo muy bonito, fue un torneo patrocinado, pero yo no quiero spoilerles mucho del patrocinio, porque justamente con esos patrocinadores, con Cubic Store, hay experiencias a montón, hay demasiadas, buenas experiencias sobre todo, así que bueno, vamos al siguiente torneo. Ese siguiente torneo fue muy, muy interesante, fue muy, no sé cómo decirlo, lo guardo mucho en mi corazón, se podría decir. Fue un torneo con pocas categorías, pero grande en ese momento. Fue de 82 personas, casi 100, lo que en ese momento era increíble, y hoy en día sigue siendo grande. Lograr reunir a 100 competidores es muy complicado, y bueno, las categorías fueron 2, 3, 4 y blindfold, eso fue todo. Sin embargo, en ese momento, me acuerdo, hubo algo épico. Antes que nada, no me quiero... Perdón si me disperso mucho, pero es que me voy acordando con el pasar de este episodio. Antes que nada, otra cosa muy interesante y trascendente, al menos para mí, del Phoenix Open fue justamente que conocí ahí a uno de mis mejores amigos de toda la vida. O sea, no solamente del Speed, sino de toda la vida, Aldair Coronel. Un amigo que, bueno, hemos vivido muchas cosas juntos, junto con otros amigos, pero él ha sido de mis mejores amigos, justamente. Y a él lo conocí ahí en el Phoenix Open. Me acuerdo que yo usaba mucho Facebook y... yo no me acordaba de él, pero mucha gente me comentaba desde esos días cosas como: oye, bro, ¿me das consejos? Oye, bro, ¿me ayudas en esto? Y otras dudas muy comunes. Y entre esos comentarios, esos mensajes, me llegó uno de Aldair diciendo creo que quería consejos de 3x3, algo por el estilo, y me dijo que iba a ir al Phoenix Open. Yo la verdad lo olvidé por completo, no me acordaba, porque pues usualmente llegaban muchos mensajes. Hoy en día llegan también muchos mensajes, pero en ese momento también llegaban muchos. Y me acuerdo que él me comenta que lo que sucedió fue esto, que llegó al torneo él con su mamá, tengo entendido que fue con su mamá, y yo llegué también, y dijo: oye, bro, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Y todo emocionado Aldair, y me dijo: ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y no, yo no supe quién era. Me dijo que yo le dije: tú eres el de Facebook, y dijo que se sintió un poco raro, pero Aldair se sintió raro porque pensó que yo me iba a acordar al momento, y pues él no entendía que pues llegaban muchos mensajes. No solamente llegó su mensaje antes del torneo, llegaron muchos mensajes, así que no me acordaba, y él lo ve como una anécdota chistosa, como él es el de Facebook. O sea, es el meme clásico entre él y yo, es como: tú eres el de Facebook, es una frase típica. Pero después nos hicimos muy amigos. Aldair ya sabía que tenía mucho potencial en 3x3, era rapidísimo, muy muy rápido, y él aprendió todo por su cuenta. O sea, casi no aprendió como por consejos de example solves o que yo le diera consejos, sino casi todo por su cuenta. De hecho, me acuerdo que se volvió sub 10 sin ser full Friedrich, así que era un maestro de 3x3. Y sí, justamente él es el de Facebook, la frase clásica ya. Pero otra cosa trascendente, esto es... Esto solamente ustedes lo van a escuchar, porque se va a subir pronto una sección en JSQver, probablemente sea ahí, donde se va a hablar con un amigo. Él y yo vamos a ser como los protagonistas de la sección. Vamos a hablar justamente de experiencias del speedcubing, también de experiencias fuera del speed, pero más que nada del speedcubing, y entre ellas está esta. Así que les estoy spoileando un poco, no les estoy contando todo, pero sí una buena parte, y es justamente la experiencia de cómo César, mi amigo César, se inscribió a ese torneo, al Phoenix Open, con otro nombre, y porque fue interesante. César, junto con Aldair, junto con Daniel García, son mis mejores amigos del speedcubing. Me he llevado mucho más con César y Aldair sobre todo, pero sí, ellos son mis mejores amigos, y hemos vivido muchas cosas, hemos grabado juntos los 4, entonces está muy chido todo. Y me acuerdo que fue el primer torneo de César, y no sé por qué, era muy gracioso César, era muy, no sé cómo decirlo, no inmaduro, tal vez sí un poco en ese aspecto que les voy a mencionar, pero era más que nada gracioso. Y me acuerdo que cuando se inscribió con el nombre, en vez de César Grijalva, se inscribió como Tenochtitlán Grijalva. Y fue como: bro, ok, es completamente válido que lo pongas, pero no legalmente, pero más bien el torneo pedía, como cualquier otro torneo, que pongas tu nombre real, ¿no? Yo no sabía qué podía pasar si ponías un nombre falso. A fin de cuentas se puso como nombre Tenochtitlán Grijalva en vez de César Grijalva.
Y después, en algún otro torneo después, creo que el que sigue, ahorita les menciono, se puso el nombre real, César Grijalva. Y me acuerdo que tiempo después lo contactaron diciéndole, ¿eres el mismo? Y ya no me comentó qué pasó, pero justamente para eso lo voy a contactar y vamos a hacer la sección de experiencias para justamente saber qué pasó después. Pero sí, se inscribió como 2 personas diferentes, mi amigo César. En ese momento fue mucho más gracioso, obviamente. Era como nadie lo había hecho y nadie pensaba en hacerlo. Y César lo hizo nada más por la anécdota. O sea, no fue como por distraído o por otra cosa, sino por anécdota. Fue muy gracioso y bueno, le voy a preguntar qué pasó después. No sé qué pasó, pero sí me acuerdo que le llegó un mensaje a la delegada diciéndole, ¿eres el mismo? Y fue como, wow, ¿cómo supo que era el mismo, no? Pero bueno, eso se cuenta después, en la sección que viene. Y vamos al siguiente torneo, la Copa Rubik Sigi 2015. Un torneo hermoso, un torneo increíble en un auditorio muy, muy padre. Ahí conocí también a otros amigos muy buenos, amigos, amigas, experiencias muy padres estuve ahí. Fuimos César, Aldair y yo juntos. Así que fue un torneo muy chido. Cuando es con amigos es mucho mejor. No hay mucha oportunidad siempre de ir con amigos, pero si vas con ellos, aprovéchalo. Es una experiencia increíble. Y justamente lo icónico de ese torneo para mí, personalmente para mí lo más icónico fue que yo había tenido el récord de 3x3 de ABG y single por mucho tiempo, es decir, tal vez unos 3-4 años, tal vez seguidos, tal vez de repente me lo quitaban, pero la mayor parte del tiempo los tuve esos récords. Y de repente llegó Aldair y Aldair hizo un single de 7.94, el primer sub 8 de la historia de México. Y recuerden esto, chicos, yo en Metepec 2012 pude hacer el primer sub 8, pero fue un +2. Así que el primer sub 8 de la historia de México no fue mío, no fue de Dani Hernández, no fue de Casu, no fue de otros chicos, fue de Aldair Coronel. 7.94, no rompió el récord de ABG, sin embargo fue muy bueno, pero sí rompió el récord de single, que para muchos es el más importante. Tuvo también un promedio de 3x3 sub 10, que en ese momento lo llevó al primer lugar en la segunda ronda de 3. Por suerte tuve un desempeño un poco, bueno, se podría decir que bueno en la última ronda. Él promedió 11.98, fue tercer lugar, luego otro chico promedió 11.5 y yo promedié 11.2. La final más reñida hasta ese momento en la historia de México, para mí personalmente, en 3x3 sobre todo. Una final donde todos el top 3 promedió 11 segundos. Solamente por decimales, pues se vio la diferencia, ¿no? Entonces, usualmente los torneos así no eran muy comunes, finales así. Por suerte, cada vez, justamente a raíz del Fénix, hubieron más competidores, más torneos, más competencia, más rivalidad sana. Así que fue muy chido. Aldair, sí, la verdad, me quitó el récord, se podría decir. Eso sí desmotiva, incluso aunque sea tu amigo, desmotiva, te saca de onda, te hace practicar más o te desmotiva, una de esas dos. A mí personalmente me desmotivó por un momento, pero después pues seguí practicando, es normal. Es como cuando a Max Wagner le quitaron su récord por .01, imagínense, ahí se ve él mismo cómo reacciona, como triste, como molesto, pero pues es normal, ¿no? O sea, tarde o temprano se va a bajar su récord, pero cuando es por poquito, pues se siente feo. Y fue mi amigo el que lo rompió, así que yo sentí alegría por él. De hecho, hay un video de justamente ese récord. Buscan a Aldair Coronel, 7.94, y está como lo rompe. Es el primer sub 8 de México y yo voy y lo abrazo. Y muchos en los grupos de speedcubing mexicano decían cosas como este abrazo es mucho más épico que el abrazo de Acatempan, que es un abrazo épico en la historia de México, como de paz, se podría decir, es un abrazo de paz. Y justamente comparaban ese abrazo histórico de México con el abrazo de Aldair y yo, como yo pasándole mi legado. La verdad sí, en ese momento era como, ¿por qué dicen que le pasé mi legado cuando yo todavía practico, no? Pero se entiende completamente el efecto, ¿no? O sea, si llega alguien que te hace mucha competencia o que te gana, pues obviamente esa rivalidad le gusta a la gente, esa rivalidad se vuelve más popular, se podría decir, la gente empieza a hablar de eso. Entonces después lo entendí, al principio sí me molestaba un poco que decían que yo ya no era bueno, se podría decir que muchos decían que yo ya no iba a participar, que muchos decían que ya era muy lento yo. Sin embargo, yo seguí practicando y bueno, Aldair y yo competimos por mucho tiempo más. Me ganó muchas veces, le gané muchas veces, era como 1-1 también, así que Aldair fue muy bueno. En otras categorías practicó también, pero su fuerte siempre fue 3x3, era un maestro, y ese récord de single lo rompió sin ser full Friedrich. Grábense esto, chicos y chicas, lo rompió sin ser full Friedrich. No todo es aprender y aprender y aprender algoritmos, también es, de hecho, lo más importante es el look ahead y qué tan eficientes son tus subs. Look ahead, eficiencia, y después vienen los algoritmos. Así que Aldair rompió el primer sub 8 de México
sin ser full, ¿ok? Sin ser full, chicos y chicas. Yo creo que si hubiera sido full, si hubiera roto también el récord de promedio, pero aún así era muy bueno, Adel es muy bueno. Hoy en día sigue practicando de vez en cuando, pero bueno, vamos al siguiente torneo. Yo creo que para poder decir algunas cuantas experiencias que no leí en el episodio anterior, en la parte anterior, unas 3, 4 experiencias, yo creo que voy a hablar de un torneo más y va a ser el Mundial 2015 en Brasil. El segundo mundial de 3 a los que he podido asistir. Este mundial fue patrocinado también por Cubic Store, eso tengo que decirlo. Ahí fue cuando Cubic Store y yo ya estábamos por terminar el contrato, se podría decir. Pero sí, justamente ese torneo fue... Yo creo, es de los mejores a los que he ido. Sin embargo, no fue tan disfrutable por muchas cosas. Esto creo que va a tomar demasiado esta anécdota, pero voy a tratar de comentar lo más que pueda. Y hay una parte de esta anécdota que quiero contar más en una crónica cubera, pero lo van a escuchar antes aquí, antes que nunca, antes que nadie, justamente los que son espectadores leales, radioescuchas leales, y solamente los que escuchen este MC van a saber antes que nadie, pues lo que se va a contar en un próximo Crónicas Cuberas. Y bueno, es justamente el Mundial 2015 en Brasil, Sao Paulo, Brasil. Yo me acuerdo que, bueno, dejando de lado que Cubic Store patrocinó gran parte del torneo, bueno, del viaje y todo, yo me acuerdo que fui con mi papá y mi hermano. En ese torneo fui con mi papá y mi hermano, y era un torneo que nos emocionaba muchísimo, ¿no? Obviamente, un viaje dentro o fuera de tu país pues emociona demasiado, supongo. Pero por alguna razón ese torneo, aunque fue muy disfrutable, aunque fue muy, muy interesante, increíble, padre, no siento que haya llegado al nivel de otros torneos a los que he asistido. Hablando de, bueno, Tailandia o París 2017, que fue el otro mundial. Siento que la organización fue buena, pero por alguna razón no le gustó, y siento que fue una sensación similar para muchos competidores. Siento que no le gustó a muchos como pudo gustar, ¿no? Un mundial. Y siento que esto fue porque el torneo fue demasiado grande, mucha gente más bien, a eso me refiero, pero un lugar pequeño para tantas personas. Justamente estoy viendo en este momento cuántas personas asistieron, y al Mundial 2015, que fue julio 17, 18 y 19 de 2015, fueron 428 personas para un lugar que era tal vez para 200 personas, imagínense. Me acuerdo que caminabas apenas apretado, o sea, apenas con un poco de libertad podías caminar, era mucho calor, hacía muchísimo calor, y justamente un aspecto de Brasil, de Sao Paulo al menos, es que el calor no es tan fuerte como en otros lugares, no es tan fuerte como tal vez Tailandia, que es como súper tropical, que llegas y sientes el calor aunque esté haciendo viento, pero sí era un poco caluroso. Entonces imagínense, dentro del edificio era horrible, era un martirio, se podría decir. Yo me acuerdo que sí estaba medio fresco, pero era tanta gente que aunque hubiera aire acondicionado, se sentía calor. Fue un torneo aún así muy bueno. Hubieron cosas increíbles. Vi a Félix otra vez, a Kevin Hayes, a muchos speedcubers. Y empezando justamente ya con las anécdotas de ese torneo, me acuerdo que yo llegué, creo que fue el primer día o el segundo, y ya había pasado 6x6. Yo personalmente, como nunca tuve un buen 6x6 porque nunca pude modificarlos, o nunca le di como la importancia suficiente a 6x6 hasta después, me acuerdo que llegué tarde a ese torneo, llegué después de 6x6, fue la primera categoría o segunda categoría del primer día o segundo día, y me acuerdo que encontré a Kevin Hayes después de haber roto un récord mundial. Kevin Hayes, yo creo que muchos lo conocen, un maestro de los Big Cubes. Él rompió el récord mundial de 6x6 y yo no sabía. Yo iba llegando al torneo apenas, él ya había roto récord mundial, creo que de ABG y de single, y me acuerdo que dije, oh por Dios, ahí está Kevin Hayes, le voy a pedir un autógrafo, ¿no? Obviamente le pedí autógrafo a muchos speedcubers y le pedí un autógrafo, y en lo que él me firmaba y todo, porque se tardó un poco, me acuerdo que le dije, todo nervioso, en inglés, a lo que podía hablar, ¿no? Porque estaba muy nervioso, le dije, ¿rompiste récord mundial? No le dije eso, le dije, ¿quieres romper récord mundial de 6x6? Y me dijo, obviamente extrañado, como sacado de onda, un poco incluso, no payaso, sino como raro, como sacado de onda, me dijo, sí, ya lo rompí. Y le dije, ok, ¿y quieres romper también de ABG? Sí, ya lo rompí. Y fue como, oh por Dios, acabo de caer en ridículo. Es como, no sé si ofensivo para él, pero si rompes un récord mundial y te dicen cuándo rompes récord, es como, bro, acabo de romper uno. O sea, no sé qué habrá pensado Kevin Hayes en ese momento, pero sí fue súper incómodo. Me dio el cubo firmado y le dije, bueno, gracias, bye, porque pues sí fue muy incómodo. Por suerte no pasé otra parte así de penosa en el resto del mundial, pero sí pasó algo después del mundial, algo muy feo que, bueno, les voy a contar en un momento. Pasó el torneo, durante el torneo hubieron buenos tiempos personales, récords mundiales a montón obviamente. En ese momento Max Park tal vez ya practicaba, pero no era conocido en lo absoluto, nadie lo conocía, esto tengámoslo en cuenta, nadie lo conocía todavía. Que Félix Mdx junto con Mats Valk eran el versus icónico, eran el Max Park contra Félix de hoy, o el Timon contra Leo, o no sé, eran el versus icónico de esos años. Mats Valk contra Félix Mdx eran el versus icónico de 2013, 2015, 2017,
2017 todavía un poco, pero más que nada 2015. Justamente la final del Mundial 2013 fue Félix contra Mats y la final del 2015 fue Félix contra Mats. En ambos torneos ganó Félix, o sea, fue la primera vez que una persona ganaba 2 mundiales y 2 mundiales seguidos aparte. Pero dejando de lado estas cosas, los récords, los tiempos de otros cuberos, yo me acuerdo que lo más icónico para mí dentro del torneo fue que yo llevé un 3x3 que me encantaba por alguna razón, pero que era malo para hacer sub 10. Y bueno, yo sé que muchos tienen este cubo, no es un cubo malo, pero les estoy comentando de una vez, es un cubo que no conviene mucho para hacer sub 15 o sub 10, porque pues puedes aprovechar mejor un cubo gama alta. Y es el cubo One Long 3x3, Mojo One Long. En ese momento era la primera versión de One Long, era un cubo malo para hacer sub 10, era un poco lento, cortaba poco esquinas, pero por alguna razón me acostumbré. Llegué a hacer que cortara buenas esquinas, que cortara bien esquinas, llegué a hacer que no popeara, que girara bien, no tanto como un GAN o un Sanchi o un cubo bueno en ese momento, pero sí giraba bien. Por alguna razón me gustaba más de cualquier otro cubo, y era un cubo de $2 o no sé cuántos, $5, pero era increíble para mí. Sé que no era bueno en ese momento, todavía me acuerdo justamente del cubo, no era un cubo bueno, pero para mí era muy bueno. Y creo que algo de lo que estoy más orgulloso con respecto a ese torneo y en mis tiempos en general es que pude pasar a la final del mundial con un One Long 3x3. Me acuerdo que mi desempeño estaba siendo muy bueno en la primera ronda de 3, creo que fueron 3. Creo que fueron 3. En la primera ronda me fue bien y en la segunda, para llegar a la final, tenía que hacer un tiempo creo que sub 10, sub 9 incluso. Y me acuerdo que me estaba viendo muy muy mal, pero de repente dije, pues es una oportunidad en 1,000,000. Poder ir a un mundial, aprovecha que está siendo patrocinado, da todo lo que puedas. Y chicos y chicas, hice un 7, que fue récord nacional de México. Ahí fue cuando rompí el récord de Aldair. Creo que después Aldair lo volvió a romper, pero eso no importa en ese momento porque pues en ese momento el récord ya lo había roto yo. Hice un 7 y de hecho hay un video de eso. Fue tan icónico que hay un video en mi canal. Busquen JS Cuber Brasil 7 punto y algo. Creo que 7.73 y está como celebro. Incluso una persona aplaudió, me acuerdo. Y en ese momento un 7 no se aplaudía tanto. Sin embargo era un buen tiempo. Era como hoy en día un 6 alto, un 7 bajo. Un 7 alto en ese momento era así. Se aplaude en un mundial, pero no es lo mejor. Entonces me acuerdo que hice un 7 y eso me hizo ir a la final del mundial. La final del 3x3 del mundial era un sueño para mí, obviamente, para muchos competidores, pienso, porque es como estar con los mejores del mundo. Ciertamente muchos competidores tal vez buenos a nivel mundial no pudieron ir, pero sí la mayoría. Así que estar entre ellos fue increíble. Pasaron tal vez como 14, 16 personas a la final. Y esta anécdota es justamente la que les digo que voy a contar en el Crónicas Cuberas que viene. Justamente la final del Brasil 2015. Fueron digamos que 14 o 16 personas en la final y entre ellos estaban los mejores del mundo. Félix, Mats Balk, Mikael Pleskovic, que fue quien ganó el 2011, a Félix le ganó, Jaden McNeil, Antoine Cantín, Ernesto Gutiérrez Cuba, que es de Perú. Había muchos chicos y yo quedé, eran 16 competidores y yo quedé en 15avo. Pasé a la final en 15avo lugar y mi promedio justamente fue el top 10. En la semifinal fui top 10 y promedié 9.03, que fue top 10, lugar número 9, y el NR sí fue de 7.73. El mejor tiempo en ese momento fue un 5 de Félix Sendex y un 5 de Mikael Pleskovic, así que está muy muy interesante todo. Félix fue el único ABG sub 7, el siguiente tiempo de la semifinal fue Mats Balk, 7.74, el siguiente fueron 8 y los siguientes fueron 9, pero ya en la final pues todo cambia, ¿no? A los tiempos suben mucho y Félix ganó por un segundo, un segundo es muchísimo en una final. Hizo 7.5 y Mats hizo 8.5. Yo la verdad estaba súper nervioso, nunca había estado tan nervioso en mi vida en ningún aspecto y sobre todo en el speedcubing nunca había estado tan nervioso, nunca más estuve así nervioso en mi vida, me acuerdo, nunca más estuve así. Fue en esa final que estuve nervioso, me acuerdo que esto lo voy a contar mucho mejor en la crónica cubera, pero fue muy interesante cómo llegó la final. Yo estaba súper feliz porque quedé en 15avo lugar de 16. Por un segundito, por punto 5, por punto 3 ya no pasaba. Y me acuerdo que nos dijeron, chicos, los finalistas pasen aquí atrás. Era un auditorio aparte del auditorio principal. Era un auditorio como solamente para finales, tengo entendido. Y llegué y fuimos todos atrás del escenario, detrás de bambalinas, se podría decir, y no era una mesa, pero eran sillas en círculo, y me acuerdo que ahí nos sentamos todos los 16 competidores, los finalistas. Yo estaba nerviosísimo, estaba destrozado por los nervios, pero estaba súper feliz a la vez de estar con Félix, con Mats, con Antoine Cantín, con los mejores del mundo, y muchos de ellos eran mis ídolos. De hecho, pude competir con ellos en ese momento. Con Jaden McNeil competí. De hecho, hay un video compitiendo con él y con Mats Balk en mi canal de JS Cuber, por si quieren verlo.
Y estaban ahí ellos, yo estaba nerviosísimo y dije, la verdad, fui muy objetivo y dije, no puedo controlar estos nervios, nunca había sentido esto, es muy complicado, pero voy a intentar hacer lo posible y hacer lo posible por hacer buenos tiempos. Sin embargo, la verdad no pude hacerlo, hice una VG de 10, quedé en 15º lugar. Hace rato estuve confundiendo un poco, ¿no? Hace rato dije que pasé como lugar número 15, ya lo aclaré, pasé como lugar número 9 y en la final quedé como lugar número 15. Quedé en lugar número 15, al menos no fue el último lugar, pero tanto el último lugar como yo, como unos lugares arriba de mí, estábamos nerviosísimos. Me acuerdo muchísimo que estábamos temblando, pero chicos, fue una experiencia súper bonita saber que estaba ahí. De hecho, eso se los va a contar mejor César cuando hagamos la sección también, cuando yo haga también en Crónicas Cuberas. Se lo va a contar mejor César también cómo fue, porque yo me acuerdo que estaba chateando con él al momento, me acuerdo que hablamos al momento. Imagínense, él en México y yo en Brasil y dijimos, bro, estoy en la final con ellos. Y creo que le mandó una foto, no recuerdo, pero él sí se acuerda bien y lo va a contar. Él tiene una gran memoria, él se acuerda de todo, así que tiene unas anécdotas muy buenas conmigo y se van a contar pronto. El caso es que, bueno, en general mi parte favorita de este viaje, de este torneo, fue la final. La final eclipsó todo lo demás. Todo lo demás fue bueno, fue increíble, pero la final en donde pude estar fue un sueño hecho realidad. De los mejores días de mi vida, sin duda. También tuve la oportunidad de entrevistar a Félix, sin embargo estaba tan nervioso y tan poco preparado en ese momento yo, que la verdad ni siquiera se escuchaba bien, no llevaba micrófono, pero bueno, fue una buena experiencia. Pero lo malo de ese torneo, lo malo de esa viaje, más bien del viaje, fue después. Hubo muchas cosas, ¿no?, que me voy a saltar. Tuve la oportunidad de no saltar en paracaídas, pero algo similar que se llama ala delta. O sea, literalmente vuelas. Fue increíble, pero da mucho miedo. Algún día voy a poner el video aquí porque sí lo tenemos guardado. Ahí mi familia y yo lo tenemos. Me voy a saltar eso, me voy a saltar otros viajes dentro de Brasil. Lo que fue muy interesante, lo que fue horrible fue... es que esto ya ni me acuerdo muy bien cuándo los perdí, pero perdí mis lentes, imagínense. No los perdí, se rompieron. Llevaba lentes de armazón, los que llevo hoy en día, los que tienen metal o plástico, no los lentes de contacto. Me los llevaba y se rompieron a la mitad del viaje. Acabó el mundial y creo que el día siguiente se rompieron. Imagínense eso. No se rompieron, ya me acordé. Estábamos en el hotel después del mundial, fuimos a la playa y el mar se llevó mis lentes, chicos. Nunca habían olas y en ese momento hubo una ola y se llevó mis lentes. Sí, me metí al mar con lentes porque literalmente eran tan pocas las olas y tan leve el mar, el nivel del mar, que literalmente no vi por qué no llevar lentes, ¿saben? Yo sin lentes veo muy mal y dije, pues literalmente el agua me llega abajo de las rodillas, entonces no va a pasar nada. De repente estaba distraído, llegó una ola, me quitó los lentes, los perdí, chicos. Al día siguiente, me acuerdo, o días siguientes, fuimos a Río de Janeiro, que es completamente distinto a Sao Paulo. Sao Paulo es una ciudad, considero, un poco tensa, un poco gris, pero Río de Janeiro es todo lo contrario. Es una ciudad muy viva, muy alegre, increíble. Y bueno, como les digo, me voy a saltar muchas cosas del viaje, pero lo interesante aquí, como les digo, siempre los torneos son interesantes, pero lo que los rodea también puede ser muy interesante y te puede cambiar. Lo interesante de este torneo, de este viaje, es que mi hermano dijo, papá, ¿has visto la película Ciudad de Dios? Que bueno, tal vez algunos la han visto, tal vez algunos no, pero se trata de unas favelas que son como un conjunto de casas de gente de bajos recursos, pero súper pegadas unas a otras, realmente muy pegadas, hechas de lámina o hechas de materiales pues muy frágiles, se podría decir. Pero sí, las favelas de Ciudad de Dios eran las más peligrosas de Brasil. O son todavía, o al menos son de las más peligrosas. Incluso Barack Obama fue ahí. Cuando era presidente, Barack Obama fue como para... No sé por qué fue, pero hay fotos de Barack Obama en la Ciudad de Dios, imagínense. Entonces, Ciudad de Dios es muy conocida. Hay una película justamente de cómo en esas favelas hubieron como guerras entre pandillas por ganar territorio. En no sé qué años, 80s o 70s tal vez, pero sí hubieron guerras de terreno. O sea, no guerras militares, sino entre pandillas. Y me acuerdo que fue una experiencia... No sé cómo decirlo. O sea, cambió mi vida en muchos aspectos. Siento que mi mentalidad cambió mucho y comencé a estar mucho más agradecido por todo lo que estaba en mi vida, ¿saben? A veces uno dice qué feo que no pueda tener X cosa, o qué feo que no pueda comer X cosa. Pero chicos, créanme, siempre puede ser mucho peor todo. Y justamente ir a esas favelas fue horrible. Yo nunca había visto Ciudad de Dios. Sin embargo, mi papá y mi hermano sí, y yo nunca lo había visto. Y les dije, ¿por qué lo dicen? ¿Por qué hablan de esta película? Y dijeron, no, es que Ciudad de Dios es una de las favelas más peligrosas y queremos ir. ¿Quieres ir, hijo? Y yo así de, como, ¿por qué querría ir a una favela? A unas favelas donde me están diciendo que literalmente es de lo más peligroso. Y la verdad,
me dijeron, no, pero vamos a estar todos cuidados, vamos a estar juntos, vamos a ir tranquilos y no lleves tu cámara y ya. Y yo dije, bueno, pues jalo. La verdad sí acepté, pero por la experiencia. Yo sí estaba 100% consciente de que podía pasar algo. Y con algo me refiero a que me robaran, que nos robaran, o salir lastimados o no salir de ahí. Y es en serio, íbamos con esa mentalidad de que podía ser que no saliéramos, pero la verdad también íbamos un poco precavidos porque no entramos al centro de la Ciudad de Dios, sino como en las orillitas, casi al centro, pero no al centro. El centro sí no hubiera entrado ni de loco, pero sabíamos que era probable que nos robaran, así que no llevábamos celular, no llevábamos nada. Mi papá se quitó la playera, me acuerdo, y se la puso como, no sé, de una manera muy extraña, como que se la quitó y la llevaba en la mano o se la puso en la cintura, y justamente para medio aparentar ser de ahí. Pero la verdad, chicos, nos veíamos muy turistas. Yo me veía con mi playera, pues creo que del mundial, o sea, ni siquiera nos preocupamos mucho por eso hasta que llegamos. Bueno, voy a irme un poco atrás. Cuando tomamos el taxi para ir, el taxista, que hablaba portugués, no lo entendíamos mucho, pero sí más o menos porque es similar al español, nos dijo, es peligroso, les recomiendo solamente estar en las orillas, no vayan al centro, al centro de Ciudad de Dios. Y dijimos, pues bueno, tú sabrás más que nosotros, ¿no? Tú vives aquí en Brasil, así que te vamos a tomar la palabra. Y sí, chicos, entramos. Habían otros turistas, según recuerdo, al inicio, que se veían perdidos, pero preocupados, porque sí se siente una vibra muy extraña. Entras, llegas ahí, y aunque no eres ni siquiera entrado a las orillas, se siente una vibra muy, muy oscura, como que te va a pasar algo. Habían grafitis diciendo que la ciudad de Dios fue abandonada, que la ciudad fue olvidada por Dios. Habían grafitis con esas frases de que la ciudad fue olvidada. No sé, la gente ahí también hace grafitis como de fútbol, soccer, justamente porque mi hermano me lo dijo muchas veces. Aquí, a él le encanta el fútbol y me dijo muchas veces que para muchos niños jóvenes la única esperanza de salir de la pobreza es jugando fútbol. Ser como Ronaldinho. Chicos, no voy a decir nombres porque no quiero quedar mal, pero según yo, Kaká también es de Brasil y salió igual que muchos de esos niños. Y si no, pues al menos muchos futbolistas sí han salido de la pobreza justamente por el fútbol. Entonces es la esperanza de muchos. Y hay grafitis así en la Ciudad de Dios, grafitis de fútbol, de que la ciudad fue abandonada por Dios, de no sé, muchas cosas. Entramos ya a las orillas y habían patrullas abandonadas. Patrullas abandonadas, imagínense qué tan peligroso era que ni siquiera entraban las patrullas. Me recuerda justamente mucho al barrio de Tepito, en Ciudad de México, pero Ciudad de Dios era 10 veces peor. La vibra era 10 veces peor, imagínense. Entramos, estaban los grafitis, estaban los carros abandonados y bueno, la verdad me arrepiento un poco de no haber visto antes la película, porque hubiera apreciado mucho más ese momento y lo icónico que era el lugar, lo histórico que era el lugar para Brasil. Llegamos a ver un parque con gente jugando ajedrez, pero eran dos señores muy viejitos y dijimos... Mi papá y mi hermano empezaron a decir, ellos vivieron las guerras de pandillas. Imagínense, si ven la película, chicos, se van a dar cuenta de lo icónico que es estas favelas, justamente porque era muy peligroso, era muy, no sé, era muy, muy extraño todo. Como les digo, era un ambiente pesado y estaban estos señores ancianos jugando y era como, wow, estos señores, ¿qué no habrán visto? Han de haber visto ya, pues la verdad... Sí, gente matar a otras personas, peleas entre pandillas, pues sí, muerte en general. Cosas acerca de, no, ya saben, ¿no? Drogas, armas, muchas cosas muy oscuras. Yo creo que han de haber visto. Y se veía que eran señores que la verdad sí imponían mucho. Me acuerdo que también de lo peor que vimos fue que estábamos caminando, no en el centro, en las orillas de Ciudad de Dios, y había como un callejón, como unas escaleras que iban no hacia abajo, sino hacia arriba, hacia un piso arriba. Y era como un callejón raro, un callejón muy, muy, muy pequeño, muy angosto. Y había un niño muy pequeño como cuidando. Y yo no había visto la película. Y me dijeron, está cuidando porque arriba o venden armas, o venden droga, o cosas peores. Y sí, era un niño cuidando la entrada a cierto lugar peligroso. La verdad no nos acercamos, yo lo vi de reojo, me acuerdo perfectamente porque fue no traumante, pero sí me dejó mucho pensando. Es como, este niño está destinado a... no sé, tal vez no salir de aquí. ¿Cómo va a salir de aquí, no? ¿Cómo va a conocer más de este mundo si desde pequeño vive cosas tan horribles y está acostumbrado a ello? Puede que salga, ojalá sí, pero es un mundo muy oscuro. Yo sé que esto ya se despegó completamente del speed, chicos, pero pues quiero contarles algo que nunca había contado y porque pues a fin de cuentas creo que mientras practican el tiempo se pasa muy rápido. Entonces, esto nunca lo he contado, tal vez nunca lo cuente fuera de esto porque pues en una crónica cubera no queda, en una crónica cubera queda solamente cosas de speed, pero sí, vimos al niño, vimos a los ancianos, vimos a las patrullas abandonadas.
Y creo que lo peor fue después. Vimos después como un poco más, no al centro, pero no al centro completamente, pero sí, entre las orillas y el centro, un puente que dividía la parte, así le decíamos mi hermano y yo, ¿no? La parte rica y la parte pobre de la Ciudad de Dios. Sin embargo, ambas eran súper pobres, ambos lugares eran muy pobres. Una era simplemente menos pobre que otra, era como una sección muy pobre y otra muy muy pobre. Había un puente enorme, un puente peatonal que dividía ambas secciones, con casas de lámina, casas literalmente muy muy pequeñas de 1 metro, no 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados tal vez, casas cayéndose literalmente, muy pequeñas, muy 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 mal cuidadas, obviamente porque pues la gente ahí tiene pocos recursos, los niños los ves, no sé cómo decirlo, felices tal vez un poco, pero también los ves, pero también sientes un ambiente vacío, se podría decir, y pasas a la segunda parte, a la parte menos pobre, y simplemente en vez de casas de aluminio, se podría decir, de lámina, hay departamentos, pero igual muy mal cuidados, así que realmente era casi igual todo, habían, no sé, grafitis enormes de literalmente tamaños de un edificio, como de protesta, me acuerdo que eran, pero sí, era como la parte pobre y la parte muy muy pobre, y aquí vino lo feo. Me acuerdo que cuando pasamos de la parte pobre a la parte muy muy pobre, teníamos que cruzar el puente, y yo me acuerdo que le dije a mi papá, ¿por qué quieres cruzar si literalmente se ve a leguas que es muy peligroso? Y dijo, pues es que no pasa nada, yo estoy aquí cuidándolos. Y pues sí, nos estaba cuidando mi papá, pero pues un arma no la va a detener nadie, ¿no? Entonces me acuerdo que pasamos y chicos, esto fue de las experiencias más feas de mi vida, al menos hasta ese momento. Pasamos y habían, creo que 5 jóvenes, tal vez veintitantos años, pero se veían muy grandes, 5 jóvenes que sí se veían que podían asaltar. Literalmente estaban a la mitad del puente, pero ya no había vuelta atrás. Queríamos aparentar ser de ahí, así que teníamos que seguir el camino. Pasamos junto a ellos, yo súper temblando, estaba súper temblando. Mi hermano no sé si estaba temblando, pero sí lo veía medio nervioso. Y mi papá también estaba nervioso. Sabía que podían sacar un arma, un cuchillo. Se nos quedaron viendo muchísimo, demasiado, pero no hicieron nada, ni siquiera se movieron. Solamente nos dejaron pasar. Y fue una experiencia que duró tal vez 10 segundos, 15 segundos, pero para mí fue eterno. Es un momento clásico, ¿no? Que sientes que es súper largo el momento, pero realmente fue muy corto. Fue horrible, chicos. Esos chicos no nos hicieron nada, por suerte, pero estoy seguro de que pudieron hacerlo sin problema. Estábamos solos contra el mundo. Ellos podían sin problema robarnos, asaltarnos. Podía pasar lo que fuera. Por suerte no pasó nada. La verdad, hoy lo pienso y es como de cómo es que mi papá aceptó ir a esa parte de las favelas. ¿Cómo es que aceptó tan solo ir a Ciudad de Dios, no? Pero sí, fue lo peor. Ya después vimos las partes más pobres, pasamos por favelas justamente de la parte muy muy pobre, pero creo que lo más icónico fue justamente pasar junto a los chicos, que no quiero decir que eran asaltantes, no lo sabemos, tal vez no, pero sí era una vibra súper pesada. Nos salimos de ahí y todavía al día siguiente sentíamos la vibra muy, muy, muy pesada. De hecho, pasando ese puente, vimos poco más las favelas, como 5 minutos más, y dijimos, papá, vámonos. Y dijo mi papá, vámonos de aquí. No salimos corriendo, pero sí como súper tensos. Tomamos un autobús que ni siquiera sabíamos a dónde nos llevaba, pero queríamos salir y ya. Queríamos salir los 3, salimos y nos relajamos. Pero estuvo esa vibra fea como por tal vez un día más, y por suerte no pasó nada, pero sí, hay mucha gente mala en lugares así, obviamente. También mucha gente muy buena, muy humilde y todo, pero sí se sentía la vibra muy pesada. Así que, chicos y chicas, esa fue la experiencia de Brasil. Una parte, hay más cosas, pero creo que lo más icónico fue Ciudad de Dios. No sé si para ese momento no tenía lentes, pero lo que yo recuerdo es que sí tenía todavía. No sé si perdí mis lentes un día después o un día antes, pero según yo sí fui con lentes todavía a esa parte. Fue icónico, fue muy peligroso, y la verdad, hoy en día que ya pasó no me arrepiento, pero la verdad no volvería a ir a menos que fuera con seguridad, literalmente con seguridad. No les recomiendo ir a lugares peligrosos, chicos, por turistear, se arriesgan demasiado. Pero bueno, a fin de cuentas es su decisión. Chicos y chicas, voy a leer solamente 2 experiencias. Perdón si no leí tanto en este episodio. En este episodio quise más hablar como de torneos personales. Yo sé que mucha gente me lo pregunta. Me dicen, habla de este torneo, habla de esto. Y bueno, creo que me extendí demasiado. Voy a contar algunas experiencias. Voy a leer más bien algunas experiencias del último episodio. Y solamente voy a leer 2, ¿vale?
Recuerden que son al azar, completamente, no se enojen si no puedo leer todas. Voy a intentar justamente, como solamente van a ser 2, voy a intentar leer solamente experiencias largas. Así que bueno, vamos a comenzar. Esta experiencia, al parecer sí está bien redactada y es de Rodrigo Aguilar. Dice: hola JS, mi experiencia es esta y sí tiene comas. Ok, bro, ok. Mi hermana le da clases a una vecina, tiene como 6 o 7 años. Esa vecina tiene un hermano, al cual mi hermana no le da clase, aunque disfruta mucho venir. Una vez yo le enseñé mis cubos, él tiene como 8 o 9 años, por lo cual me asusté un poco, porque sé que no son muy cuidadosos. Se veía que a él le gustó mucho un cubo en específico, el cual era el Pyramorphix. Ese día mi hermana me contó algo que pasó con mi cubo y el niño. Ella me dijo que el niño 30 minutos antes de que mi hermana le dejara de dar clases a la vecina, el niño estaba desesperado por irse, y mi hermana no sabía por qué, hasta que volteó a ver el sombrero del niño. El niño venía disfrazado de Mario, y en el sombrero se veía un pico que obviamente era mi cubo. Y mi hermana le preguntaba: ¿qué tienes en el sombrero? Y el niño se hacía el inocente, pero mi hermana le levantó el gorro y efectivamente era mi cubo. El niño dejó de venir a la casa, lo cual se nos hizo raro, ya que él venía todos los días, por lo cual yo pensé que él estaba apenado de venir, por lo cual se me hizo normal. Luego de una semana él volvió, y al paso de los días, malamente yo le volví a prestar mi cubo, que en este caso era un 3x3. En este caso yo lo vi cuidándolo, aunque en un momento dejé de ver el 3x3. No me preocupé, porque me dije a mí mismo: tal vez ya aprendió la lección. Y aunque sí la había aprendido, sigue siendo un niño. Él después de unos minutos me empezó a decir que ya se quería ir, y todavía faltaban 30 minutos para que se acabara la clase de la vecina, por lo cual lo vi raro, pero no le di mucha importancia. Luego de que se acabara la clase, la vecina y el niño ya se habían ido, pero mi hermana también había notado que el niño ya se quería ir, por lo cual buscó la razón y encontró mi cubo hecho pop. Yo simplemente me reí y no me enojé, porque al fin y al cabo solo es un pop, pero me da desconfianza que si algún día rompe mi cubo en verdad, se va a ir sin avisar que lo rompió. Moraleja: no le prestes tus cubos a los niños pequeños. Bro, una experiencia que creo que con la que muchos se pueden identificar. Yo siempre que muchos primos, familiares quisieron usar mis cubos, sí guardaba mis cubos importantes, y los que sí podían usar, los dejaba al aire, para que si quieren podían tal vez usarlos mucho, no romperlos, pero sí usarlos. Y bueno, qué feo que te lo robó, qué incómodo, y que yo sí me hubiera penado si fuera el niño, obviamente. No sé si después sí aprendió la lección, pero pues parece que más o menos, ¿no? Ya no robó, pero siguió sin ser tan honesto al no decirte que rompió tu cubo. Bro, simplemente ten cuidado. Yo la verdad prefiero, si vienen visitas de niños pequeños, de primos, familiares, prefiero cerrar la puerta de mi cuarto con llave y la verdad decir que estoy cerrando porque hice alguna maqueta para la escuela o cierta cosa que se tiene que secar o algo por el estilo. No digo que es por los cubos, pero obviamente es por los cubos. Así que siempre busquen una excusa si es que quieren evitar que pase esto como pasó con Rodrigo. Y bueno, vamos a la última experiencia. Dice Ricardo Valenzuela: esta es una experiencia chida. Vamos a ver si es chida, bro. Dice: toda mi vida me interesaron los cubos. Compraba cubos cuando habían ferias en mi pueblo, pero como pensaba que era imposible armarlo, solo armaba una cara o dos y lo volvía a desarmar. Empecé a cubir en 2016, cuando iba en segundo de secundaria. Lo hice porque vi a un chico de tercer año que lo armaba. Me sorprendió muchísimo. Daba la casualidad que vi que en el Oxxo vendían cubos. Compré uno y aprendí a armarlo. Con el tiempo me fue siendo mejor. Mi mejor PB fue de 23 segundos con freeze reducido. Perdí el interés después de 6 meses, puesto que me enfoqué en entrenar y destacar en otro deporte, el taekwondo. Así que el tiempo que usaba para cubear lo usaba para entrenar taekwondo. Así duré hasta que ahora en septiembre empecé en tercero de preparatoria. Me topé con un video de taekwondo. En un fragmento del video, un chico con el uniforme de taekwondo armaba un 4x4. Un fuerte interés por los cubos surgió de nuevo. Compré otro cubo del Oxxo y me propuse a llegar a mi PB anterior, 23 segundos. Ayer justo lo hice y estoy en proceso de aprender Full Friedrich y la verdad no pienso parar. En lo personal me gustaría ser bueno en los N por N oficiales y los no oficiales, 8, 9, 10, etc. Además de los dodecaedros como el Megaminx, Gigaminx, Teraminx, etc. Me da completamente igual si los últimos 3 no son oficiales, son demasiado divertidos de armar. Por cierto, gracias por tus videos, están chidos. Gracias, Ricardo, buena experiencia. Creo que mucha gente, como ya he mencionado antes, se desmotivó y por la cuarentena, por cierta cosa que pasó en la cuarentena, se motivaron otra vez. Eso está muy chido. Lo que ahora sigue es que no se desmotiven pronto, no se desmotiven, y si se desmotivan, sigan buscando, busquen razones por las cuales cubear, busquen razones por las cuales regresaron al speed, por romper un récord personal, un récord nacional, por coleccionar, simplemente por gusto y por amar el speed cubing. Pero sí, chicos y chicas, amen lo que hacen, disfruten cubear, no lo vean como una obligación, no lo vean como algo estresante, disfrútenlo, porque siempre todo es mucho más fácil si se disfruta, mucho más ligero, mucho más fácil, mucho más divertido, y pues estás mucho más feliz si lo disfrutas, ¿no? Así que, Ricardo, está muy chido eso, que te hayas interesado otra vez en el speed. Creo que a muchos les pasó ya y eso está muy padre. A todos los que escucharon este MC, muchas gracias, chicos y chicas. En el siguiente episodio yo creo que voy a contar lo que les dije, Cubic Store y el primer patrocinio de la historia de México. Mi primer patrocinio también, una experiencia increíble, experiencias buenas, malas se van a contar ahí. Voy a leer también experiencias ya en el siguiente episodio. En esta ocasión solamente
solamente leí 2, pero en el siguiente espero leer un poco más. Y recuerden, pronto un invitado especial, pronto un episodio especial de Leyendo Puras Anécdotas, y espero que el episodio 20 sea en vivo, con un amigo, con César justamente. Chicos y chicas, amé contar todo esto, fue un episodio largo, fue la segunda parte del episodio 14, como les prometí. Entonces, muchas gracias por ver, por escuchar, los quiero a todos, muchas gracias por todo, y recuerden suscribirse, y también recuerden, sigan cubeando.